expulsaron al niño de la calle del restaurante, pero la niña millonaria lo vio todo. El sol del mediodía se reflejaba en los relucientes cristales del restaurante más caro de la ciudad. Dentro, mesas cubiertas con manteles blancos, copas alineadas y el perfume de platos costosos creaban un escenario de lujo que parecía intocable. Sin embargo, fuera, la realidad era muy diferente. Un niño flaco, con ropas sucias y rotas, se acercaba a la puerta con pasos vacilantes. Sus ojos hundidos, marcados por el hambre, recorrían el interior a través del cristal, como si solo buscara un trozo de pan, cualquier sobra que aliviara el dolor de su estómago. Él no quería molestar a nadie, solo deseaba lo mínimo para seguir de pie. Pero en el instante en que su sombra tocó la entrada, dos guardias de seguridad con trajes negros surgieron como murallas vivas, sin una palabra de compasión. Lo agarraron por los brazos y lo empujaron brutalmente hacia afuera. El niño cayó al frío suelo de la acera, apoyándose en sus manos arañadas. El impacto de su cuerpo contra el cemento le trajo lágrimas a los ojos, no solo por el dolor físico, sino por la humillación de ser tratado como si fuera invisible, o peor, como si fuera un problema que debía ser desechado. La gente que pasaba por la calle fingía no ver. Algunos desviaban la mirada, otros cuchicheaban y hasta había quienes sonreían de medio lado, satisfechos de no ser ellos los que sufrieran esa vergüenza. Dentro del restaurante, nadie se levantó para protestar. La escena parecía demasiado común para causar asombro. Al fin y al cabo, en la cruel lógica de la ciudad, la miseria y el hambre eran parte del escenario que todos preferían ignorar. Pero alguien vio. Una niña rubia, con un vestido elegante y zapatos blancos impecables, observaba cada detalle con los ojos muy abiertos. Tenía solo indicar la edad de la niña, pero su sensibilidad era mayor que la de muchos adultos allí presentes. Hija de una de las familias más ricas de la región, estaba acostumbrada al brillo de los cubiertos de plata, al sonido amortiguado de las conversaciones refinadas y a la comodidad de nunca tener que preocuparse por la comida. Aún así, en ese momento, no pudo mantenerse indiferente. Se levantó discretamente de su mesa cerca de la ventana y caminó hacia la puerta, ignorando la mirada reprobatoria de su madre, que intentaba llamarla de vuelta. Fuera se detuvo frente a la escena, el niño en el suelo, el rostro manchado de polvo y lágrimas, mientras uno de los guardias todavía lo sujetaba del brazo, como si fuera una amenaza. El corazón de la niña se aceleró. Por primera vez, se dio cuenta de que había un abismo entre el mundo en el que vivía y el mundo que existía más allá de las paredes de cristal. La niña sintió que se le anudaba la garganta. La injusticia le quemaba en el pecho, pero más fuerte aún era la curiosidad. ¿Quién era ese chico? ¿Qué había hecho tan mal para merecer tanta crueldad? ¿Y por qué todos a su alrededor parecían encontrarlo normal? Ella no sabía responder, pero una cosa estaba clara. No podría simplemente volver adentro y fingir que nada había pasado. El niño todavía estaba en el suelo, tratando de recuperar el aliento, cuando se dio cuenta de la pequeña silueta parada frente a él. Levantó los ojos lentamente y vio a la niña rubia, con el vestido blanco impecable, mirándolo con una mezcla de asombro e indignación. Era como si ella no creyera lo que acababa de presenciar. Los guardias se miraron incómodos. Uno de ellos intentó suavizar la escena, murmurando que el chico solo quería causar problemas, pero la niña no se convenció. Sus ojos azules e intensos se quedaron fijos en el niño caído. Él no hizo nada. Susurró más para sí misma que para los hombres de traje. Esas palabras cortas fueron suficientes para congelar el silencio a su alrededor. El chico, aún de rodillas, abrió los ojos de par en par. Nadie jamás se había levantado por él. Siempre había sido tratado como una molestia, como basura en la acera. Esa defensa inesperada venía precisamente de quien menos esperaba. Una niña claramente de un mundo distante, el mundo donde no faltaba nada. Él intentó disimular la vergüenza, bajó el rostro, se pasó la manga de la sudadera por las lágrimas y se levantó lentamente, a pesar de las rodillas raspadas. Dios, solo quería algo de comida, murmuró casi inaudible. La niña dio un paso al frente, conmocionada por la simplicidad de esa petición. La voz de él no tenía amenaza, solo desesperación.
Era el sonido de alguien que conocía el hambre como compañía diaria. Adentro, los clientes comenzaron a cuchichear molestos por la escena prolongada. La madre de la niña se levantó apurada, llamándola por su nombre en un tono áspero, pero la chica no se movió. Siguió mirando al niño como si algo en ella hubiera despertado. «¿Cómo te llamas?», preguntó sin miedo, ignorando las miradas de reprobación. El niño dudó. Hacía tiempo que nadie quería saber su nombre. Respiró hondo y respondió: «Miguel». Al oírlo, la niña esbozó una ligera sonrisa. «Yo soy Helena». Los guardias, sin saber cómo reaccionar, soltaron el brazo del chico. El contraste entre ellos era flagrante. Ella limpia, perfumada, con la piel clara, protegida de los excesos de la vida. Él sucio, marcado por la calle, con la voz ronca de quien ya había gritado demasiado para ser escuchado. Y fue en ese instante, frente al restaurante más caro de la ciudad, que dos realidades opuestas se encontraron. La curiosidad de la niña había vencido al miedo, y la vergüenza del niño había sido atravesada por un gesto inesperado de humanidad. Helena sabía que algo estaba a punto de cambiar, y Miguel, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo. La madre de Helena atravesó el salón apurada, sus tacones resonando en el suelo de mármol. El rostro estaba tenso, los ojos destellando de impaciencia. Tan pronto como alcanzó la puerta, agarró el brazo de su hija con firmeza. «Helena, vuelve inmediatamente a la mesa. No te acerques a este chico», ordenó con la voz cargada de autoridad. Helena se soltó con un movimiento brusco, algo raro en ella. Generalmente obedecía sin cuestionar, acostumbrada a vivir bajo reglas estrictas. Pero en ese instante, mirando a Miguel aún con el rostro marcado por el polvo y las lágrimas, no pudo simplemente callarse. «Él no hizo nada, mamá. Solo quería comer», respondió con firmeza, con la voz aún infantil pero cargada de indignación. La madre se quedó sin reacción por unos segundos, sorprendida por la audacia. Los guardias desviaron la mirada, incómodos. Miguel bajó la cabeza, sintiendo el peso de ser el motivo de la confusión. «No tienes que pelear por mí. Nadie nunca pelea por mí», murmuró casi en un susurro. Helena se acercó a él, agachándose ligeramente para que quedaran a la misma altura. El vestido blanco rozó el suelo de la acera, pero a ella no le importó. «Estoy peleando porque es injusto lo que te hicieron», dijo mirándolo a los ojos. La sinceridad de ella hizo que Miguel tragara saliva. Estaba acostumbrado a las miradas de desprecio, nunca a ojos que transmitieran compasión. Algo en él, que siempre se armaba contra el mundo, pareció debilitarse ante esa niña extraña que insistía en tratarlo como a una persona. Detrás, la madre perdió la paciencia. «Helena, este chico puede ser peligroso. ¿No entiendes que personas así no se mezclan con nosotros?». Las palabras cortaron el aire como navajas. Miguel sintió que se le oprimía el pecho. Era como si fuera reducido de nuevo a la nada. Como siempre, dio un paso atrás, listo para huir de allí y no causar más problemas. Pero Helena avanzó un paso al frente, bloqueando su salida. «Si él es peligroso, ¿por qué parece más asustado que cualquiera aquí?», replicó con la voz temblorosa pero firme. Las personas que estaban en el restaurante ya se acumulaban cerca de las ventanas, observando la escena como si fuera un espectáculo. Los cuchicheos corrían entre las mesas. Algunos se burlaban de la actitud de la niña, otros se divertían con su audacia contra su propia madre. Miguel sentía el corazón acelerado, dividido entre la voluntad de correr y la extraña sensación de que, por primera vez, alguien quería escuchar su historia. Helena, con solo 9 años, miraba de frente al mundo adulto a su alrededor, sin darse cuenta de que en ese acto de rebeldía ya estaba cambiando el rumbo de su propia vida. Helena respiró hondo, ignorando el agarre de su madre en su brazo. Su corazón latía fuerte, pero no de miedo. Era de indignación. Sentía de alguna manera que, si dejaba que ese niño se fuera, algo precioso se perdería para siempre. Con un movimiento firme, se soltó por completo y caminó hacia Miguel, que ya daba pasos temblorosos para alejarse. «Espera», dijo la voz resonando por la acera. El niño se detuvo, vacilante. Se volteó lentamente, con los ojos marrones llorosos, el rostro sucio y la postura encogida, como si esperara un regaño en cualquier momento. Helena dio unos pasos y se detuvo frente a él,
manteniendo una distancia respetuosa, pero sin apartar los ojos de su semblante abatido. «No tienes que tenerme miedo», le dijo en voz baja como si fuera un secreto solo entre los dos. «Solo quiero hablar». Miguel tragó saliva. ¿Hablar? Nadie jamás quería hablar con él. La mayoría de las personas simplemente lo ahuyentaban, como si fuera invisible o peligroso. «No, no deberías», murmuró sacudiendo la cabeza. «Tu mamá está enojada. Es mejor que vuelvas». Elena miró hacia atrás. Vio a su madre gesticulando de furia y a clientes observando con aire de juicio. Por un instante casi cedió, pero luego volvió a mirar a Miguel, con sus rodillas raspadas y manos arañadas, y supo que no podía retroceder. «No me importa. Quiero saber». «¿Tienes a alguien?» «¿Una familia?», se preguntó, dejando escapar la curiosidad que la consumía. La pregunta golpeó a Miguel como una flecha. Respiró hondo mirando hacia abajo. «No tengo a nadie. Hace tiempo que solo ando por ahí. A veces creo que nadie siquiera se acuerda de que existo». La niña sintió que le ardían los ojos. Nunca había oído a alguien hablar de sí mismo con tanta tristeza. Por primera vez en su vida protegida, el peso de la miseria no era solo una palabra distante. Estaba allí frente a ella en carne y hueso. «Pero yo me acuerdo», respondió Elena sin pensarlo mucho. «Yo te vi». Miguel levantó los ojos sorprendido. Había una llama diferente en esas palabras simples, como si tuvieran más valor que cualquier plato caro servido detrás de las puertas doradas del restaurante. La brisa ligera de la tarde despeinó el cabello rubio de Elena, pero ella se mantuvo firme. Era como si una línea invisible se hubiera formado entre ellos, uniendo dos mundos que nunca debieron encontrarse. Dentro su madre gritaba el nombre de su hija, perdiendo la paciencia, pero Elena no volvió. Permaneció allí frente a Miguel, decidida a romper la barrera que separaba sus realidades. Y aunque no entendía por qué, Miguel no corrió. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le había pedido que se quedara. La madre de Elena atravesó la puerta del restaurante como un huracán. Los tacones altos golpeaban con fuerza contra la acera, cada paso marcado por la furia. «Elena», gritó la voz cargada de autoridad, «vuelve adentro ahora. No quiero que estés cerca de ese tipo de gente». Miguel se encogió de hombros, dando 2 pasos hacia atrás. Estaba acostumbrado a ese tipo de frase. Ese tipo de gente. Era así como siempre lo llamaban. La frase parecía una sentencia, una marca que nunca podría borrar. Su instinto le decía que corriera, que desapareciera antes de que la situación se pusiera aún peor. Pero Elena avanzó un paso al frente, bloqueando su salida. «Mamá, por favor, solo déjame hablar con él», pidió, la voz temblorosa pero llena de coraje. Él no hizo nada malo. La mujer soltó una risa nerviosa, mirando a su alrededor. Los clientes del restaurante ya estaban en la acera, observando la escena como si fuera un espectáculo gratuito. Unos murmuraban que la niña era terca. Otros criticaban la falta de firmeza de la madre. Sintiéndose juzgada, ella apretó los dientes. «Elena, ¿no entiendes? Este chico no es seguro. La gente así puede robar, puede engañar, incluso puede lastimarte». Miguel bajó la cabeza, los puños cerrados, no porque fuera a contraatacar, sino porque le dolía escuchar palabras que lo describían como una amenaza. Quería gritar que no era un ladrón, que solo quería un trozo de pan, pero la vergüenza se tragaba cualquier fuerza. Elena, sin embargo, no retrocedió. Miró fijamente a su madre y luego a Miguel. Si él fuera peligroso, ya me habría hecho daño. «Pero míralo», dijo, señalando al chico. «Tiene hambre, está lastimado, y aún así es tratado como si fuera invisible». Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. Nadie jamás lo había defendido así. Esa niña, pequeña frente a su propia madre y los guardias, parecía más grande que todos. La madre suspiró hondo, intentando mantener el control. «Elena, no es tu papel resolver los problemas del mundo. Entremos ahora», dijo intentando jalarla del brazo, pero la niña se soltó de nuevo. «Quizás no sea mi papel, pero es mi elección. No voy a fingir que no vi nada». El silencio se apoderó del lugar por unos segundos. Miguel sentía el pecho oprimido, dividido entre la voluntad de huir de la vergüenza y el extraño deseo de creer que tal vez, solo tal vez, esa chica realmente quisiera conocerlo. Elena lo miró a los ojos y preguntó de nuevo,
sin miedo a las miradas de reprobación que venían de todos lados. «Miguel, ¿puedes contarme tu historia?» La tensión estaba en el aire. La madre miraba a su hija en estado de shock. Los guardias dudaban, y Miguel no sabía si podría hablar. Pero dentro de él algo comenzaba a cambiar. Miguel respiró hondo, sintiendo la mirada de todos pesando sobre él. Las manos le temblaban y la voz casi no salía. No estaba acostumbrado a hablar de sí mismo. De hecho, nadie nunca le había preguntado. Siempre que intentaba explicar era interrumpido, ahuyentado o simplemente ignorado. Pero los ojos de Elena estaban fijos en él, no con lástima vacía, sino con una curiosidad sincera. Eso le dio coraje para intentarlo. «No me acuerdo bien de mi mamá», comenzó con la voz baja. «Cuando era muy pequeño ella se enfermó y después ya no volvió más». Elena inclinó la cabeza absorbiendo cada palabra. «¿Y tu papá?» Miguel tragó saliva. «No sé, él se fue antes. Después me quedé con mi abuela. Ella me cuidaba, pero ella también se enfermó. Y cuando murió me quedé solo». Las palabras cortaban como cuchillas. Era como si, al hablar en voz alta, reviviera cada pérdida. Helena sintió un nudo en la garganta. En su casa, quejarse era cuando la cena no tenía el postre que le gustaba. Ya Miguel, desde tan temprano, había aprendido que el hambre y la soledad eran parte de la rutina. «¿Entonces vives en la calle?», preguntó ella con cautela. El niño asintió. «A veces duermo debajo del puente, otras frente a tiendas cerradas. Hay días en que alguien me da comida, pero la mayoría de las veces solo espero que sobre algo. Vine aquí porque pensé que tal vez tendrían sobras, pero…» Se detuvo, mirando a los guardias que todavía lo observaban desde lejos. «Parece que hasta pedir eso está mal». Elena se mordió el labio luchando contra la rabia. ¿Cómo podían tratar así a un niño? ¿Un chico de su edad que solo quería no pasar hambre? Su corazón parecía demasiado pequeño para tanta indignación. La madre al fondo suspiró fuerte. «Basta de esto, Helena. Él está inventando historias. Esos niños siempre inventan. Vámonos». Pero Helena la ignoró. Con cada frase de Miguel, sentía que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía de manera diferente. «Miguel, no estás inventando, ¿verdad?», y preguntó suavemente. Él la miró a los ojos por primera vez sin desviarlos. «Ojalá lo estuviera, pero es mi vida». El silencio a su alrededor se volvió pesado. Incluso los cuchicheos de los clientes se detuvieron. Por un instante, parecía que solo la voz de él resonaba en esa calle iluminada por el sol de la tarde. Elena dio un paso al frente, decidida. «Entonces quiero saber más, quiero escucharte». Miguel parpadeó confundido. Nadie quería escuchar. Nadie jamás había pedido eso. Por primera vez, él sintió que su historia importaba. La madre de Elena ya no disimulaba la furia. El rostro estaba rojo, los ojos destellaban. Se acercó de nuevo intentando apartar a su hija a la fuerza. «Elena, basta. Este niño no es problema nuestro. No entiendes cómo funcionan las cosas. Personas como él no». Antes de que terminara, Elena alzó la voz, algo rarísimo en ella. «¿Personas como él qué, mamá? ¿No merecen comer? ¿No merecen ser tratados como personas?». La niña miraba a su madre con lágrimas en los ojos, pero la firmeza en su voz silenció incluso los cuchicheos de los curiosos. Miguel retrocedió, el corazón acelerado. Se sentía culpable por causar tanto conflicto, pero al mismo tiempo, una parte de él se calentaba con esas palabras. Nadie jamás había hablado por él. Era como si Elena estuviera enfrentando al mundo entero sola, solo para darle voz. «Elena, ¿me estás desafiando delante de todos?», preguntó la madre en estado de shock, mirando a su alrededor para darse cuenta de las miradas de la audiencia. «Ah, ¿sabes lo que están pensando de mí ahora?». La niña respiró hondo, y a pesar de tener solo 9 años, parecía llevar una madurez más allá de su edad. «Quizás estén pensando que a usted le importa más lo que los demás dicen que lo que es correcto». Las palabras cortaron como un cuchillo. Hubo un murmullo entre los clientes que observaban por la ventana. Algunos incluso asentían discretamente, reconociendo el coraje de la pequeña. Miguel, sin embargo, sentía el peso de la vergüenza. «No quiero causarte problemas», dijo en voz baja. «Si me voy, tu mamá dejará de pelear». Elena se volteó hacia él inmediatamente, sacudiendo la cabeza. «No, no te vas a ir solo porque ellos no entienden.
Tienes una historia, Miguel, y yo quiero escucharla. La madre suspiró irritada, intentando retomar el control. Elena, entra ahora. Después hablaremos de esta terquedad. Pero la niña se cruzó de brazos, con una postura firme. No voy a entrar, mientras lo traten como basura. El silencio fue roto por risas nerviosas de algunos curiosos, pero también había expresiones de admiración. Un camarero que observaba desde la puerta murmuró: «Esa niña tiene más coraje que todos nosotros juntos». La madre se sintió aún más acorralada. El orgullo no le permitía ceder ante su hija, y mucho menos ante extraños, pero por primera vez su autoridad parecía frágil. Miguel, con los ojos llorosos, murmuró: «¿Por qué estás haciendo esto por mí?». Elena lo miró con sinceridad. «Porque nadie nunca lo hizo». Las palabras cayeron pesadas en el corazón de todos los que las oyeron. Incluso la madre, por un breve instante, pareció dudar ante esa respuesta simple, pero imposible de rebatir. Antes de continuar esta historia, recuerda suscribirte al canal y comentar tu nombre y de qué ciudad nos estás viendo. Miguel respiró hondo, intentando organizar pensamientos que casi nunca ponía en palabras. Era como si hablar fuera abrir heridas que él prefería esconder. Pero ante la mirada de Elena, se dio cuenta de que ella realmente quería oír. «A veces duermo en la estación de autobuses, cuando los guardias no me echan de allí», comenzó, con la voz baja. «Otras veces me quedo cerca de las panaderías, esperando que alguien tire pan duro. Ya hubo días en que busqué en la basura para encontrar comida». Algunas personas de la audiencia se miraron, incómodas. De repente, la presencia de ellos parecía pesada. Muchos fingían no escuchar, pero la verdad atravesaba el aire como una cuchilla. «¿Y cuándo llueve?», preguntó Elena casi sin respirar, absorbiendo cada detalle. Miguel se encogió de hombros. «Cuando llueve, me acurruco bajo los aleros. Ya me he despertado con la ropa toda mojada y el frío metiéndose hasta en los huesos. En esos momentos solo pienso que me voy a enfermar». Y hizo una pausa dudando. «Y que quizás nadie se dé cuenta si desaparezco». Elena sintió que se le oprimía el pecho. No podía creer que un niño de su edad viviera así. «¿Pero nunca has tenido ayuda? ¿Nadie nunca te ha tendido la mano?», insistió. Miguel se rió sin humor, un sonido ronco y triste. «A veces alguien me da una moneda, pero la mayoría de las veces se cruzan la calle cuando me ven o me llaman ladrón. Ya me han pegado solo por pedir comida». La madre de Elena resopló irritada. «¿Lo ves? Él mismo admite que vive pidiendo limosna. Esto solo prueba mi punto, Elena. No debemos involucrarnos». Pero Elena no se inmutó. Se volteó hacia Miguel con los ojos llenos de lágrimas. «Está bien, eso no es prueba de nada, mamá. Es solo su vida. Y es injusta». Miguel se quedó en silencio, observando a esa niña pequeña, enfrentando al mundo entero a su favor. Era extraño. Una parte de él quería creer, otra tenía miedo. Al fin y al cabo ya se había acostumbrado a esperar el rechazo. «No lo entiendes», dijo él mirando al suelo. «Personas como tú no se quedan cerca de gente como yo. En algún momento te irás. Todos se van». Elena extendió la mano vacilante, pero llena de coraje. «Entonces quédate aquí solo por ahora. Déjame escucharte». La madre de ella alzó la voz de nuevo, pero ya no tenía la misma fuerza. El peso de lo que Miguel contaba y la audacia de su hija comenzaban a generar murmullos diferentes en la audiencia. Algunas miradas ya no eran de reprobación, sino de incomodidad por reconocer la verdad. Miguel miró la mano de ella temblando y por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez no estaba totalmente solo. El incómodo silencio que flotaba en la acera fue roto de repente por una voz grave. «Esto ya pasó de los límites». Todos se voltearon. Un hombre elegante, con un traje gris y corbata de seda, había salido del restaurante. Tenía una postura firme, la mirada severa como alguien acostumbrado a ser escuchado. Por la forma en que los camareros se apartaron, quedaba claro que era un cliente importante. «Estamos frente a uno de los mejores establecimientos de la ciudad», dijo con la voz proyectada para que todos oyeran. «Y ahora, por culpa de este chico, tenemos un escándalo en la puerta. Esto es inaceptable». Elena abrió los ojos de par en par sorprendida. Miguel sintió que se le revolvía el estómago. Él sabía lo que venía después. Más desprecio, más acusaciones. Siempre era así.
El hombre continuó. En lugar de estar almorzando en paz, estamos viendo un show. Y encima, con esta niña desobedeciendo a su madre en público. La madre de Elena intentó retomar el control de la situación, aprovechando las palabras de él. Exacto. Lo entiende, señor. Este niño no debería estar aquí. Mi hija necesita volver adentro. Pero Elena no se calló. Dio un paso al frente, alzando la voz como nunca lo había hecho antes. No, lo que es inaceptable no es que Miguel esté aquí. Lo que es inaceptable es tratar a un niño como si fuera basura, solo porque no tiene dinero. El murmullo aumentó. Algunas personas comenzaron a estar de acuerdo en voz baja, mientras otras defendían al hombre de traje. La tensión se extendía como fuego en paja seca. El cliente frunció el ceño. Niña, no sabes lo que dices. Este tipo de chicos trae problemas. Hoy pide comida, mañana está robando. La vida enseña. Miguel sintió las palabras como puñetazos en el pecho. Bajó la cabeza deseando desaparecer, pero antes de que retrocediera, Elena le sostuvo la mano con firmeza. Entonces tal vez sea la vida la que está equivocada, dijo ella, mirando de frente al hombre sin miedo. Un silencio pesado cayó. Era como si todos estuvieran tratando de procesar el coraje de esa niña. La madre se llevó la mano a la boca, conmocionada por la audacia de su hija. El hombre se rió, nervioso, intentando minimizar. ¡Ah, qué insolencia! Esa niña necesita aprender a quedarse en su lugar. Pero por primera vez, alguien dentro del restaurante murmuró, quizás tenga razón. Las miradas se voltearon hacia adentro, donde una anciana, clienta asidua, observaba todo con expresión de reprobación hacia el hombre de traje. Esa intervención inesperada cambió el tono de la discusión. Elena respiró hondo, sintiendo que ya no estaba tan sola como antes, y Miguel, con los ojos llorosos, se dio cuenta de que tal vez su historia comenzaba a encontrar a alguien que la defendiera. La anciana, de cabellos blancos, bien peinados y collar de perlas, se levantó de la mesa cerca de la ventana. Con pasos lentos pero firmes, se acercó a la puerta del restaurante. Las miradas se voltearon hacia ella y el murmullo cesó. Había respeto en su presencia. He vivido lo suficiente para saber cuándo la injusticia está delante de mis ojos, dijo, con la voz grave para su edad, pero clara como una campana. Y lo que vi hoy fue crueldad contra un niño indefenso. El hombre de traje se rió con desdén. Con todo respeto, señora, pero no podemos romantizar la calle. Esos chicos traen peligro. La anciana lo miró con firmeza. El único peligro que vi fue el de la indiferencia. Este niño no robó, no gritó, no amenazó a nadie. Solo quería un trozo de pan. ¿Qué es más peligroso? Él pidiendo comida o nosotros, adultos, fingiendo que no vemos. El silencio fue inmediato. Incluso los guardias dudaron, bajando los brazos que antes mantenían rígidos. La madre de Elena, avergonzada, intentó argumentar. La señora no entiende. Mi hija se está exponiendo. Eso no es seguro. Pero la anciana sacudió la cabeza. Su hija ve lo que nosotros hemos olvidado. La humanidad. Quizás debería sentirse orgullosa en lugar de avergonzada. Elena sintió que le brillaban los ojos. Era como si finalmente alguien validara su coraje. Apretó aún más la mano de Miguel, que la miraba confundido sin saber si creer en aquello. Estaba acostumbrado a ser el blanco de las acusaciones, no de la defensa. ¿Por qué la señora está diciendo esto? Se murmuró él incrédulo. La anciana se acercó lentamente, agachándose con esfuerzo para estar más cerca de su altura. Porque yo también pasé hambre, confesó, sorprendiendo a todos. Hace muchos años, cuando era niña, también fui humillada por pedir un trozo de pan, y recuerdo hasta hoy la mirada de quien me ignoró. No quiero que crezcas creyendo que no vales nada. Las palabras atravesaron a Miguel como un rayo. Era como si de repente el peso que cargaba hubiera sido reconocido. Ya no estaba invisible. Elena sonrió emocionada. ¿Viste, Miguel? No es solo conmigo. Hay personas que se importan. El hombre de traje resopló, molesto por perder apoyo, pero algunos clientes comenzaron a asentir de acuerdo con la anciana. La madre de Elena, presionada por la mirada colectiva, ya no tenía la misma seguridad de antes. Poco a poco, la marea parecía cambiar, y Miguel, aunque incrédulo, comenzaba a darse cuenta de que tal vez no estaba tan solo como imaginaba.
La madre de Elena ya no podía contener la furia. El rostro estaba rojo, las manos le temblaban, y la paciencia se agotaba ante las miradas curiosas y de juicio que venían de todos lados. Agarró el brazo de su hija con fuerza, tirando de ella hacia adentro. «Basta, Elena, ya pasaste los límites. Vas a volver conmigo ahora». La niña se desequilibró con el tirón, pero mantuvo los pies firmes en el suelo. El corazón le latía acelerado, no por miedo, sino por decisión. Elena respiró hondo y en un gesto sorprendente soltó el brazo con fuerza, alejándose de su madre. «No voy a ir», gritó la voz temblorosa pero valiente. El shock recorrió a la audiencia. Nadie esperaba ver a una niña tan pequeña enfrentar a su propia madre de esa forma. La anciana de las perlas se llevó la mano al pecho, emocionada, mientras el hombre de traje observaba con desdén, como si aquello fuera solo rebeldía infantil. «Elena», exclamó la madre indignada, «¿sabes con quién estás hablando? Soy tu madre y vas a obedecer». Pero la niña sacudió la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. «Siempre he obedecido, pero hoy no puedo. Hoy vi algo que no puedo olvidar. Él no merece ser tratado así». Miguel la observaba en silencio, el corazón acelerado. Se sentía dividido. Una parte de él quería desaparecer para terminar con esa confusión, pero otra parte se aferraba al gesto de ella como algo demasiado precioso para ser perdido. Elena dio un paso atrás, acercándose aún más a él. «Si tengo que elegir, elijo quedarme aquí. No voy a entrar en ese restaurante mientras ustedes finjan que nada ha pasado». La madre estaba atónita. El orgullo le impedía ceder, pero la presión de la escena pública la dejaba sin salida. Los cuchicheos crecían, algunos apoyando el coraje de Elena, otros criticando la falta de disciplina. «¿No entiendes lo que estás haciendo, Elena?», dijo la madre, la voz más baja, casi suplicante. «Este niño no forma parte de nuestro mundo». La niña se volteó hacia Miguel, secándose discretamente las lágrimas con la mano. «Entonces quizás nuestro mundo esté equivocado». El silencio fue absoluto. Esa frase corta, simple y poderosa cayó como un trueno. Miguel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, incapaz de creer que alguien pudiera decir eso por él. Y fue allí, frente a todos, que Elena tomó su decisión. Si era necesario enfrentar incluso a su propia familia, ella lo haría. No dejaría a Miguel solo. Elena respiró hondo, se limpió las lágrimas con la palma de la mano y tomó la decisión que lo cambiaría todo. Sin mirar hacia atrás le extendió la mano a Miguel. «Vamos a salir de aquí». El niño abrió los ojos de par en par, sorprendido. El corazón se le aceleró. Estaba acostumbrado a ser expulsado de los lugares, nunca a ser invitado a salir junto a alguien, y menos aún de alguien como Elena. Yo no puedo», murmuró vacilante. «Este no es mi lugar». Pero Elena le apretó la mano con firmeza. «Entonces es mi lugar el que está mal». El impacto de la frase reverberó entre las personas que observaban. El silencio duró solo unos segundos, hasta que fue roto por los cuchicheos. Algunos clientes murmuraban que aquello era un absurdo, que la niña se estaba rebajando. Otros, sin embargo, miraban con admiración, impresionados por su coraje. La madre de Elena dio un paso al frente en estado de shock. «No vas a hacer eso, Elena. No lo voy a permitir». Pero ya era tarde. Elena jaló a Miguel de la mano y comenzó a caminar hacia la calle decidida. El vestido blanco, tan impecable al principio del almuerzo, ahora rozaba el polvo de la acera como si simbolizara la ruptura del mundo de cristal en el que ella vivía. Miguel caminaba a su lado, aún confundido, pero con el corazón calentándose. Era como si, por primera vez, alguien lo viera más allá de la suciedad, más allá de la pobreza, más allá del hambre. Desde el restaurante, las voces se alzaban. «Esa niña llegará lejos o se perderá para siempre». ¿Quién lo diría, tan pequeña y con más coraje que muchos adultos? El hombre de traje se cruzó de brazos, contrariado, pero no dijo nada. La anciana de las perlas sonrió discretamente, como si confirmara la esperanza que sentía. La madre de Elena, desesperada, gritó una vez más: «Elena, vuelve aquí ahora. Me estás avergonzando». Pero la niña no se detuvo. El sonido de los tacones de la madre intentando alcanzarla resonaba detrás. Pero Elena solo caminaba con determinación, sujetando fuerte la mano de Miguel. «No importa si tienes miedo.
le dijo en voz baja. Yo también lo tengo. Pero, ¿y si vamos juntos? Ya no es tan aterrador. Miguel sintió un nudo en la garganta. Nunca había oído algo así. Una parte de él aún creía que era un sueño a punto de terminar, pero otra parte comenzó a creer que tal vez el destino estaba cambiando en ese instante. Y así, bajo el sol de la tarde, los dos se alejaron del restaurante, dejando atrás no solo la confusión, sino también un mundo de indiferencia que Elena ya no aceptaba como normal. Elena y Miguel caminaron hasta una plaza cercana, donde los árboles ofrecían sombra contra el sol fuerte de la tarde. El ruido de los coches parecía distante, y por primera vez desde el inicio de la confusión, había silencio suficiente para que el corazón de ambos se desacelerara. Elena se sentó en un banco de madera desgastado, aún sosteniendo la mano de Miguel, que dudaba en soltarse. Él miraba a su alrededor desconfiado, como si en cualquier momento alguien fuera a aparecer para echarlo de allí también. «Aquí nadie te va a sacar», dijo Elena, intentando calmarlo. «Puedes sentarte». Miguel obedeció, pero sin relajarse del todo. Sus ojos corrían entre las personas que pasaban, listo para huir si fuera necesario. Elena se dio cuenta y sonrió levemente. «Siempre esperas lo peor, ¿verdad?». Él suspiró. «Es lo que aprendí en la calle. Si no esperas lo peor, terminas lastimándote». La niña inclinó la cabeza intrigada. «¿Y qué más aprendiste?». Miguel pensó por unos segundos antes de responder. Que el hambre duele más que un puñetazo, que el frío puede ser peor que un insulto, y que las personas te miran como si fueras invisible, o peor, como si fueras peligroso. Elena tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. «Pero tú no eres peligroso». Él sonrió de medio lado, pero no fue una sonrisa feliz. «He oído tanto lo contrario que a veces empiezo a creerlo». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Elena, a pesar de ser tan joven, se dio cuenta de que Miguel llevaba marcas que no se veían en la piel, pero que estaban grabadas en su alma. «Miguel, ¿nunca pensaste en, no sé, pedir ayuda en algún albergue?», preguntó. Él sacudió la cabeza. «Ya lo intenté, pero los albergues se llenan rápido. A veces te echan. Otras veces hay gente que te golpea, te roba tus cosas. No es tan simple. En la calle aprendes a confiar solo en ti mismo». Elena se quedó en silencio por un instante, reflexionando. Luego le puso la mano en el hombro. «Entonces, tal vez no necesites confiar solo en ti ahora. Puedes confiar en mí». Miguel la miró sorprendido. Quería creer. Pero el miedo a ser decepcionado de nuevo aún era grande. Aún así, había algo en su mirada que hacía que el muro alrededor de su corazón comenzara a agrietarse. Por primera vez, Miguel no se sentía solo como un niño de la calle, se sentía visto. Eso era más valioso que cualquier moneda lanzada en sus manos. Elena se quedó mirando a Miguel por unos segundos, como si quisiera grabar cada detalle de su rostro. El cabello revuelto, la piel marcada por la suciedad, los ojos marrones llenos de desconfianza y, al mismo tiempo, de un dolor silencioso. Era imposible no notar cuán diferentes eran. Ella respiró hondo. ¿Sabes, Miguel? Creo que nunca pensé en lo fácil que es mi vida. Me despierto y ya hay desayuno listo en la mesa. Me quejo si el pan no está calientito. Tengo ropa limpia todos los días, un cuarto solo para mí, juguetes que ni uso. Y aún así a veces me siento atrapada porque mis padres deciden todo por mí». Miguel frunció el ceño, confundido. «¿Atrapada? Tú lo tienes todo». Elena se mordió el labio. «Tengo cosas, pero a veces parece que no tengo voz. Nadie pregunta lo que quiero de verdad. Solo esperan que sonría, que me porte bien y que siga reglas que no entiendo. Es como si vivieran mi vida por mí». Miguel bajó la mirada. «Yo querría tener ese tipo de problema. Cambio todos mis días en la calle por tus reglas». Ella sintió que se le oprimía el pecho. «Sé que no es lo mismo. Solo digo que por más diferentes que sean nuestras vidas, de alguna manera, a nosotros también nos falta algo. ¿A ti te falta comida, cuidado, tener a alguien? A mí me falta ser escuchada, poder elegir». Miguel se quedó en silencio. Nunca había pensado que alguien rico pudiera sentir la falta de cualquier cosa. En la calle todo parecía simple. Quien tenía dinero vivía feliz, quien no sufría. Pero allí, frente a esa niña que lo miraba con sinceridad,
Se dio cuenta de que la vida podía ser más compleja. Entonces, ¿tú también te sientes sola?, Shane preguntó él en voz baja. Elena asintió con los ojos llorosos. Sí, sola en medio de un montón de gente. Miguel tragó saliva. Era extraño encontrar similitudes entre dos mundos tan diferentes. Pero la verdad es que, por primera vez, él no se sentía completamente distante de alguien. Nunca pensé que alguien como tú pudiera entender, murmuró. Elena sonrió levemente. Tal vez nunca nos hubiéramos encontrado si no fuera hoy. Pero ahora que nos encontramos, no quiero fingir que no te conozco. Las palabras resonaron en la mente de Miguel como un bálsamo. Durante tanto tiempo, había sido tratado como invisible. Ahora por primera vez alguien decía que no quería olvidarlo. El viento soplaba suave en la plaza, pero la calma duró poco. El sonido de los tacones resonó en el suelo de piedra, y Elena lo supo antes incluso de mirar. Su madre estaba llegando. El rostro de la mujer estaba serio, la respiración entrecortada, como alguien que llevaba más orgullo herido que rabia. «Elena, ya basta», dijo ella, acercándose con pasos firmes. «No te imaginas la vergüenza que me hiciste pasar en el restaurante. Esto se acaba ahora». Miguel se encogió en el banco con los hombros tensos. Instintivamente se levantó, listo para huir. Sabía que ese era el momento en que la barrera de la diferencia social caería como un muro infranqueable. Siempre era así. En el fondo, esperaba que Elena fuera arrastrada de vuelta a su mundo, mientras él regresaría al asfalto frío y a la invisibilidad. «Quédate», dijo Elena, sosteniéndole el brazo antes de que pudiera correr. El gesto tomó a Miguel por sorpresa. Él la miró confundido y vio en sus ojos algo que lo paralizó: determinación. «Mamá, no me voy a ir sin él», declaró Elena con firmeza. La madre abrió los ojos de par en par, indignada. «¿Cómo te atreves a desafiarme así? Eres una niña. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Este chico no es tu amigo, es solo un problema». Elena se levantó del banco, quedando frente a frente con su madre. El cuerpo pequeño contrastaba con la postura firme. «Y si ser amigo de él es un problema, entonces quiero tener ese problema». La respuesta dejó a la madre sin palabras por un instante. Los transeúntes comenzaron a reducir el paso, atentos a la discusión. Algunos murmuraban entre sí, reconociendo el coraje de la niña, mientras otros sacudían la cabeza, diciendo que aquello era pura terquedad. Miguel, con el corazón oprimido, susurró: «Elena, no pelees por mí. Tu mamá tiene razón. Yo no soy de tu mundo». Pero ella no se dejó afectar. Se volteó hacia él y respondió con firmeza: «Entonces quizás mi mundo necesite cambiar». La frase se quedó en el aire como un golpe invisible. La madre cerró los ojos por un instante, sintiendo que perdía el control. Era la primera vez que su hija se ponía en su contra de manera tan directa. «¿No entiendes, Elena? ¿Te estás engañando? Este niño no tiene futuro». La voz de ella salió dura, casi como un veredicto. Miguel sintió que se le revolvía el estómago, las lágrimas amenazando con caer, pero Elena se adelantó antes de que él pudiera reaccionar. «Todo el mundo tiene futuro, mamá. Solo necesita a alguien que crea». El silencio fue profundo. Esas palabras dichas por una niña sonaron más fuertes que cualquier argumento adulto. La madre avanzó decidida, sin más paciencia para diálogos. Agarró el brazo de Elena con fuerza, decidida a llevársela de allí, costara lo que costara. «Se acabó, Elena, vienes conmigo ahora y no quiero oír nada más». Elena se debatió intentando soltarse. «No, mamá, no voy a ir», gritó, las lágrimas finalmente escurriéndose por su rostro. «No puedes obligarme a fingir que nada ha pasado». Miguel se levantó de un salto, con el corazón acelerado. Su instinto era correr, desaparecer, pero algo en él cambió en ese instante. No soportaba la idea de ser la razón por la que la niña sufriera de esa manera. «Señora, por favor», dijo con la voz quebrada. «La culpa no es de ella. Si quiere pelear, pelee conmigo, yo me voy. No tiene que llevarse a su hija así». La madre se volteó hacia él con una mirada de hielo. «Exacto, vete. Es lo que debiste haber hecho desde el principio». Miguel bajó la cabeza, el pecho ardiendo. Estaba a punto de dar el primer paso cuando una nueva voz resonó en la plaza. «Un momento». Todos se voltearon. Era la anciana de las perlas, que había seguido discretamente hasta allí. A pesar de su edad, caminaba con firmeza. Se acercó a la madre de Elena
y le puso una mano ligera en el hombro. Ya basta, ¿no lo ve? Su hija nos está enseñando a todos lo que olvidamos. Compasión. La madre parpadeó sorprendida. Usted no entiende. Es peligroso. Sí. La anciana la interrumpió con calma, pero con firmeza. Peligroso es crecer creyendo que el dinero es más importante que la dignidad de un ser humano. Las personas a su alrededor comenzaron a murmurar y pronto otras voces surgieron en apoyo. Es verdad, la niña solo está mostrando coraje. Ese chico no hizo nada malo. La presión de la multitud aumentaba. La madre de Elena, cada vez más acorralada, sintió que su orgullo temblaba. No estaba acostumbrada a ser contradicha, y mucho menos en público. Elena aprovechó el momento y se soltó del brazo de su madre. Corrió hacia Miguel y le sostuvo la mano con firmeza. No voy a dejar que te echen. Miguel, con los ojos llorosos, miró a la niña como si no lo creyera. ¿Por qué haces esto por mí? Ella respiró hondo, la mirada brillando de convicción. Porque mereces ser visto. Esas palabras resonaron por la plaza, más fuertes que cualquier discurso. Lo inesperado no fue solo la intervención de la anciana, sino el efecto colectivo. Poco a poco, personas comunes se unían alrededor, creando una barrera invisible contra la indiferencia. El círculo de personas alrededor crecía a cada minuto. Lo que antes era solo curiosidad, se transformaba en murmullos indignados y luego en voces firmes que resonaban por la plaza. «Solo es un niño», gritó un hombre de mediana edad, cruzándose de brazos con firmeza. «Esto es cobardía», dijo una mujer sosteniendo la mano de su propia hija. «¿Hasta cuándo vamos a fingir que no vemos estas cosas?», completó otro con expresión cargada de vergüenza. La madre de Elena se sintió rodeada, el rostro ardiendo de vergüenza. Nunca había sido desafiada de esa manera, y menos aún por desconocidos. Sus ojos buscaban apoyo, pero incluso algunos amigos de la familia presentes en el restaurante desviaron la mirada. La anciana de las perlas permanecía firme, casi como una jueza silenciosa, mirándola con decepción. Elena, de la mano de Miguel, parecía pequeña frente a la multitud, pero su voz cortó el aire con claridad. Él no necesita desprecio, necesita una oportunidad. El corazón de Miguel se aceleró. Nunca pensó que alguien diría eso por él, y mucho menos delante de tantos. Por un instante, casi creyó que aquello era un sueño. Miró a su alrededor y vio rostros que durante años lo ignoraron, ahora atentos a sus dolores. La madre cerró los puños, respirando hondo. «¿No entienden?», gritó intentando recuperar el control. «Este niño puede ser peligroso. Él es de la calle», pero la multitud reaccionó al unísono, con abucheos y reprobaciones. ¿Y qué? La calle no define el carácter. Lo vergonzoso es tratar así a un niño. Las palabras la golpearon como olas, rompiendo su seguridad. Por primera vez, ya no tenía la última palabra. La autoridad, que siempre ejerció con tanta facilidad, parecía evaporarse ante el coraje de su hija y la indignación colectiva. Miguel, sintiéndose presionado, intentó hablar. «Yo no quiero causar problemas. Si me voy, todo se acaba». Elena se volteó hacia él inmediatamente, con lágrimas en los ojos. «No, Miguel, no te vas a ir, porque si tú te vas, yo también me voy». El impacto de la frase dejó a todos en silencio por unos segundos. Incluso la madre, en estado de shock, abrió los ojos de par en par. «No harías eso». Pero Elena solo apretó la mano de Miguel con fuerza. «Sí lo haría». La plaza entera pareció contener la respiración. La madre de Elena, por primera vez, no sabía qué decir. Era como si estuviera frente a una elección que nunca quiso enfrentar, preservar el orgullo o escuchar a su propia hija. Y en ese instante se dio cuenta de que el control ya no estaba en sus manos. La madre de Elena permaneció inmóvil, el rostro rígido como una piedra. Los ojos iban de Miguel a su hija, luego a la multitud que la miraba con expectativa. Nunca en su vida se había sentido tan expuesta, tan presionada. Parte de ella gritaba para mantener la postura firme, para no doblegarse ante extraños. Pero otra parte, silenciosa e incómoda, comenzaba a cuestionar si no había perdido algo esencial en el camino. «Elena», dijo finalmente, la voz más baja, pero aún dura, «no entiendes lo que estás haciendo. Estás arriesgando tu seguridad, tu imagen». La niña no parpadeó.
No me importa la imagen. Me importa Miguel. El nombre dicho con tanta firmeza hizo que Miguel se estremeciera. Sintió que las lágrimas subían, pero luchó por contenerlas. Nadie jamás había pronunciado su nombre con tanta importancia. La madre se llevó la mano a la frente, presionando las sienes. El orgullo y la razón libraban una guerra dentro de ella. Podía simplemente arrastrar a su hija a casa, terminar esa escena humillante, pero en el fondo sabía que la herida abierta entre ellas no se cerraría fácilmente si hacía eso. La anciana de las perlas, que permanecía observando, dio un paso al frente. A veces, necesitamos escuchar a los más jóvenes. Ellos ven con la pureza que nosotros perdimos. Las palabras entraron como astillas en la mente de la madre de Elena. Ella cerró los ojos por un instante, recordando su propia infancia, cuando también fue silenciada tantas veces. Tal vez por eso se había vuelto tan rígida. Cuando abrió los ojos, miró a Miguel de frente. El chico se encogió de hombros, acostumbrado a ser visto como una amenaza, pero algo en la mirada de ella era diferente. Ahora aún había desconfianza, pero también había duda, y escondida bajo capas de orgullo una chispa de empatía. Este niño, comenzó dudando, él no es como me lo imaginaba. Elena sonrió por primera vez en horas. Es solo un niño, mamá, como yo. El silencio de la plaza era absoluto. La tensión estaba en el aire, pero algo comenzaba a cambiar. La madre respiró hondo, bajó los hombros y dejó escapar un suspiro largo, como si finalmente admitiera la derrota ante la verdad. Tal vez fui demasiado dura. Las palabras salieron arrastradas como si costaran caro. Miguel abrió los ojos de par en par, incapaz de creer que estaba oyendo aquello de verdad. Elena le apretó la mano con fuerza, como quien dice sin palabras, lo logramos. La guerra interna de la madre aún no había terminado, pero por primera vez ella parecía dispuesta a escuchar. El silencio de la plaza fue roto solo por el sonido del viento entre los árboles. La madre de Elena parecía más pequeña que nunca frente a la multitud, pero por primera vez no intentaba justificarse. Solo observaba a su hija de la mano de Miguel, confundida con la fuerza que encontraba en esa niña tan pequeña. Elena respiró hondo y con voz firme dijo, «Mamá, no quiero crecer creyendo que personas como Miguel no importan. Él importa. Cada persona importa». Las palabras resonaron como un golpe suave, pero certero. La madre se llevó la mano al pecho, sintiendo algo que no admitía desde hacía años: vergüenza. Por primera vez, se dio cuenta de que tal vez se había equivocado más de lo que le gustaría aceptar. Miguel, aún incrédulo, miraba la escena. El pecho le latía fuerte, como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. Por primera vez no era él quien pedía, suplicaba o era expulsado. Era alguien luchando por él. Era alguien diciendo en voz alta que él valía la pena. No sé qué decir, balbuceó la voz quebrada. Elena sonrió, secándose discretamente los ojos. No tienes que decir nada. Solo cree que no estás solo. La multitud murmuraba de acuerdo. La anciana de las perlas, emocionada, asintió en silencio, como si confirmara que una nueva semilla había sido plantada en esa plaza. La madre, con el corazón dividido, finalmente se acercó a Miguel, se arrodilló delante de él, lo que nadie jamás imaginaría, y respiró hondo. Si me lo permites, tal vez podamos ayudar. La frase salió temblorosa pero real. Miguel se quedó sin reacción. La ayuda no era algo que recibiera. Siempre venía el rechazo, puertas cerradas. Pero allí, frente a la madre de la niña que lo defendía, algo diferente surgía, una posibilidad. Elena sonrió y le apretó aún más la mano. ¿Ves? Te dije que todo podía cambiar. El sol ya comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos dorados. Era como si la propia ciudad, acostumbrada a la prisa y a la indiferencia, se hubiera detenido por un instante para escuchar el corazón de una niña. Y en esa tarde, una lección poderosa quedó en el aire. No es el dinero ni la posición social lo que define el valor de alguien. Lo que realmente importa es el coraje de ver lo invisible, de defender al indefenso y de tender la mano cuando todos los demás dan la espalda. Miguel se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mañana podía ser diferente. Elena, aún de la mano con él, sabía que ese era solo el comienzo de algo más grande,
una amistad improbable que cambiaría para siempre sus vidas. Y quién sabe, la forma en que el mundo a su alrededor veía la dignidad humana. En los días que siguieron, la vida de Miguel comenzó a cambiar de manera inesperada. Helena no dejó que la promesa hecha en la plaza fuera solo palabras llevadas por el viento. Mientras muchos adultos todavía discutían sobre lo que era correcto o incorrecto, ella decidió actuar de forma simple y directa, como solo una niña decidida puede hacerlo. Usó parte de su mesada, guardada en una alcancía con forma de castillo, para comprar ropa nueva y un par de zapatos para Miguel. También le pidió a su abuela, que siempre había tenido un corazón más sensible, ayuda para organizar discretamente un pequeño ahorro a nombre de él. No era solo dar dinero, era garantizar que él tuviera un punto de partida, un nuevo comienzo. Cuando le entregó a Miguel un sobre con billetes cuidadosamente doblados, sus ojos brillaron de sinceridad. «No es limosna», explicó con una sonrisa tímida. «Es una oportunidad para que compres lo que necesites, comas cuando tengas hambre y quizás incluso empieces a soñar con algo más grande». Miguel sostuvo el sobre con las manos temblorosas, sin creerlo. Nunca había recibido nada que fuera solo para él, y mucho menos de alguien que creyera en su futuro. La voz quebrada apenas le dejó salir las palabras. «No sé cómo agradecer». Helena sacudió la cabeza con firmeza. «No tienes que agradecer. Solo prométeme que nunca olvidarás quién eres. Tú no eres el niño de la calle, eres Miguel». Esas palabras atravesaron el corazón del chico como un rayo de esperanza. Por primera vez, no sentía solo el peso del pasado, sino también la ligereza de un futuro posible. La madre de Helena, aún en proceso de romper su orgullo, observaba la escena en silencio. Había algo diferente en su hija, un coraje y una claridad que ningún dinero podía comprar. Y en el fondo, comenzó a entender que tal vez fuera Miguel quien estuviera enseñándoles a todos allí una lección de valor incalculable. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de dorado, Miguel sonrió tímidamente, una sonrisa rara pero llena de vida. Helena respondió con otra sonrisa, esta vez confiada de que había hecho la elección correcta. Y así, en esa amistad improbable, nació no solo una nueva esperanza, sino también la prueba de que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se comparte. Si te gustó esta historia, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos.